informativa, al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de la gran cobertura de Radio Ecuasur 102.1 FM a nivel de todo el sur del Ecuador y también en la plataforma tecnológica www.srradio.com.es. Tenemos la presencia del doctor Fausto Moreno Sánchez, con quien vamos a hacer información de carácter netamente política. El doctor Fausto Moreno fue anteriormente candidato a la presidencia de la República. Fue diputado cuando el Congreso Nacional se debatía los temas de la República y también del Estado. Y para conocer la situación que tiene actualmente en el aspecto jurídico de la República del Ecuador, el expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Señor doctor, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, desde el punto de vista jurídico, señor doctor, las medidas cautelares que ayer el Poder Judicial del Estado ecuatoriano, para irlo clarificando en ese tema, señor doctor, dictaron en contra del señor economista Rafael Correa Delgado. Señor doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días a Prensa Radial, a SR Radio y Ecuasur y a todos los habitúes que nos escuchan por estas potentes ondas y también por la plataforma tecnológica. Muchas gracias por esta oportunidad. En efecto, la resolución de la jueza sobre la base del pedido del fiscal general nos deja, por un lado, una satisfacción y por otro lado, una preocupación, porque la función judicial, no obstante las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, sigue siendo timorata cuando tiene que enfrentar a personajes de la ralea de Rafael Correa Delgado. Uh-huh. Mire usted, por la vinculación al delito de secuestro del ex legislador Fernando Balda, ¿no?, que tenía como propósito, inferimos, liquidarlos, porque ¿para qué lo van a secuestrar? Porque esos procedimientos que se instituyeron en cierto modo en Colombia eran para garantizar las desapariciones forzosas, uh-huh. Es decir, un delito que ha sido catalogado por Amnistía Internacional de lesa humanidad. En estas consideraciones, este delito de secuestro, para limitarnos a la investigación que se está realizando en torno al mismo, este delito de secuestro ha determinado la vinculación del señor Correa por una serie de elementos de convicción, ¿no? Y el fiscal solicita de que se presente como medidas cautelares cada 15 días ante la fiscalía o ante la autoridad que designe la señora jueza, y había solicitado también que se le impongan grillete, el grillete. A nosotros nos admira, aquí al doctor Adolfo Moreno Bravo, por la acusación de ataque o resistencia que el alcalde de Loja le presentó ante la fiscalía. El señor fiscal emitió un dictamen acusatorio y solicitó como medidas cautelares, en primer lugar, uh-huh, la presentación cada semana del doctor Adolfo Moreno Bravo a la fiscalía, la prohibición de enajenar los bienes y también la prohibición de salir del país. Vea usted. Igualmente, a un ex estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, por una acusación de supuesta falsificación de un examen de este estudiante. Igualmente, el fiscal Patricio González, que intervino en los dos casos, solicitó al juez
que se presente cada semana ante la Fiscalía. En segundo lugar, la prohibición de enajenar bienes, que incluye evidentemente el control sobre las cuentas bancarias que pudiera tener el destinatario. Y en tercer lugar, la prohibición de salir del país. Entonces, usted notará la abismal diferencia de tratamiento entre el delincuente Correa y futuro expresidente y futuro presidiario en la República, ¿no? Y las personas sencillas como las que acabo de señalar, que como ellas hay cientos y miles en el Ecuador que han sido víctimas propiciatorias de la metida de mano en la justicia y de la sumisión de los jueces ante el poder político y el poder económico. Entonces, señor doctor, estamos hablando de que esta metida de mano va a juzgarlo al expresidente de la República del Ecuador. Por supuesto, porque las medidas cautelares tienen el propósito de garantizar la comparecencia al juicio del destinatario de las mismas, en este caso el expresidente Correa Delgado, y el eventual cumplimiento de la pena en caso de que se dicte sentencia y ésta se llegue a ejecutoriar. Doctor, pero ¿cómo se puede obligar a un ciudadano cuando está en el exterior de paseo y se encuentra en el Mundial de Fútbol en Rusia para que él venga cada 15 días a la República del Ecuador a presentarse ante un tribunal de justicia que determine la juez? Esa es otra preocupación que se tiene, porque como es de conocimiento público, el expresidente Correa, inmediatamente terminado su periodo, se puso pies en polvorosa. Se fue a la casa de la belga, a su mujer, a la casa de su mujer allá en Bélgica. No sé, la mujer de él es oriunda de Bélgica. Claro. Por eso digo la casa de la belga. Entonces, en esas consideraciones es bien difícil, al menos yo pienso eso, no soy muy optimista, no soy muy optimista como el abogado Caupolicán Ochoa del presidente de la República, que dice que el señor Rafael Correa Delgado estará aquí en el país tantas veces cuantas sean necesarias porque él es un hombre decente. Yo personalmente no lo catalogo así, en primer lugar, y sobre esa base desconfío de que esté en condiciones de regresar al país cuando le viene una avalancha de acusaciones y de probables causas penales, no solamente por esto, sino por otros delitos mucho más graves que deben ser ventilados y procesados oportunamente. Doctor, pero hay una doctrina internacional que se está gestando, como es el tema de la movilidad humana y el tema de los gobiernos que han generado aspectos de corrupción que ha provocado estas movilidades humanas, y por allá hay una vertiente que a lo mejor se va a gestar un argumento jurídico en el sentido de que los estados a nivel internacional tienen que regresar, por ejemplo, a funcionarios y mandatarios que han generado corrupción y que han generado aspectos de lesa humanidad, señor doctor. Por supuesto, tienen que responder ante la justicia, porque el derecho a la libre movilidad es un derecho que no es absoluto, sino que se afecta cuando se involucra en delitos como este y probablemente en delitos de lesa humanidad. Y en esas consideraciones, algunos expresidentes de otros países han sido precisamente entregados a la justicia de los mismos cuando se ha girado a través de la Interpol la boleta de encarcelamiento correspondiente. Claro, doctor, hay una situación, y aquí quiero ir profundizando el tema del señor Fernando Balda. Una cosa es un secuestro común y corriente que realiza la delincuencia común, y otra cosa es un secuestro que provoca y que tiene una cadena de mando a través de una organización, en este caso la conducción del Estado ecuatoriano, para ponerlo en palabras directas. Se habla de una cadena de mando que ha dado órdenes el expresidente de la República del Ecuador, señor doctor. Efectivamente se convierte en un delito de Estado. Justamente trae a mi memoria de que yo hice mi tesis de abogado, doctor en jurisprudencia, sobre este tema a partir del crimen cometido en contra de Jaime Hurtado González, de Pablo Tapia y de Wellington Borja, allá en el gobierno de Yamil Maguad. En estas consideraciones, este es un delito de Estado, no es un delito común y corriente, porque intervienen funcionarios estatales sobre la base de órdenes superiores. En este caso, al parecer, la orden provino directamente del presidente de la República,
conforme se viene configurando a partir de las declaraciones de 2 de los que participaron en el mismo y que están siendo protegidos como testigos, y adicionalmente ya viene el exsecretario de la SENAIN, que ha sido aprehendido en España y que será deportado oportunamente para que rinda su versión aquí en el país. Señor doctor, ¿qué va a pasar cuando la figura de lesa humanidad se frague en ese sentido por las pistas que se vienen descubriendo y que la Fiscalía a lo mejor va a advertir de aquí en adelante cuando se determine eso? ¿Qué va a pasar, señor doctor? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema soberanía? Bueno, entiendo de que el delito de lesa humanidad en el que cabría este secuestro político con fines de orden político y que ha sido perpetrado desde el Estado ecuatoriano, evidentemente es imprescriptible. Y en segundo lugar, respecto de la soberanía, el país tendrá que hacer valer la misma cuando en un momento determinado el señor Correa sufra una sentencia y ésta se ejecutaría, porque tranquilamente se puede extender una orden de aprehensión a través de la Interpol, la misma que tiene que ser ejecutada para que el señor sea deportado de donde esté hasta el país para que cumpla con la resolución del juez. Doctor, pero la Interpol está interviniendo en este caso, por ejemplo, de lo que es el Ecuador. Ya hubo una detención en horas anteriores en el Reino de España, señor doctor. Efectivamente, en estas condiciones el presidente de la República estaba cruzando los dedos para que la Interpol no se preste, supuestamente porque ese es uno de los twitters que habría difundido, no se preste para que se pueda eventualmente consumar una aprehensión de él, ¿no?, ordenada por las autoridades de justicia locales. Claro, ahora doctor, una situación, por ejemplo, le planteo en ese sentido. Yo le puntualizaba el tema de soberanía en la anterior pregunta, porque usted recuerda que el expresidente de la República, cuando se dio el tema de Angostura, la reclamación al expresidente Uribe fue en duros términos en la Cumbre de las Américas, en la cual se dijo que no se podía invadir territorio, peormente agredir la soberanía de un Estado. ¿Y qué pasa con el tema del señor Fernando Balda? En el caso de que se compruebe de que hubo cadena de mando por parte de las autoridades del Estado ecuatoriano, ¿cómo queda la soberanía de Colombia? ¿Cuál podría ser la reclamación internacional que Colombia pueda ejercer en contra del Ecuador, señor doctor? La misma que sin ningún resultado en su momento hizo Correa respecto del bombardeo de Angostura. Es decir, en nada, porque son favores que se hacen así entre políticos de similar catadura que desgobiernan los países. Y en estas consideraciones, en el caso concreto de señor Correa, si él está radicado en Bélgica o en Rusia, como sea, ¿no? Si hay una orden que la Interpol la ha acogido, pues esa orden tiene que ser cumplida en el momento en que sea este señor ubicado en el sitio en que esté. Ahora, señor doctor, las autoridades del Ecuador en el tema del expresidente de la República, estos procesos de investigación se tienen que dar profundamente solamente en el tema del señor Fernando Balda o en el tema, por ejemplo, del general Gabela, que ya comienza a realizarse una investigación por cuerdas separadas, señor doctor. No solo en este tema, sino en otros temas, por ejemplo, que comportan obviamente graves implicaciones de orden judicial, de orden penal, como es peculado, lavado de activos, etcétera, ¿no? Usted recordará, por ejemplo, que la Contraloría General del Estado estableció de que se habían manipulado las cifras respecto de la deuda externa, que se montó toda una legislación secundaria para eludir precisamente el techo impuesto por la ley respecto del endeudamiento externo, y eso permitió que el señor Correa se endeudara hasta en 60,000 millones de dólares cuando no podía superar los 40 o algo menos de 40,000 millones de dólares. Ahora, yo le consulto finalmente, señor doctor, el tema de poderse configurar muchas figuras de lesa humanidad dentro y fuera del país, y también el tema de la corrupción. ¿Usted cree que con la actual forma de la justicia que está,
estructurada se puede juzgar todo ello o es necesario ir a modificar, a reorganizar el Poder Judicial del Ecuador, señor doctor? Bueno, yo considero de que recién están desperezándose algunos jueces respecto de la sumisión a la que estuvieron sometidos anteriormente. Eso ha sido demostrado con algunos procesos y con medidas como las adoptadas por la jueza Camacho con relación al expresidente Rafael Correa Delgado. En esas consideraciones, estimo también que el hecho de que el presidente Lenín Moreno no esté interviniendo o a favor o en contra de las decisiones judiciales va a dar mayor garantía, si cabe la expresión, mayor seguridad a los jueces para que actúen en el marco de la ley, imparcialmente y ejerciendo su autoridad. Y en estas consideraciones creo yo que la intervención del Consejo de Participación Transitorio también permite a los jueces asumir estas posiciones como de alguna manera lo están haciendo, aunque no como correspondería, para establecer diferencias entre delitos de lesa humanidad, por ejemplo, y delitos comunes que han sido imputados como parte de la persecución política de algunos prepotentes como el alcalde de Loja. Señor doctor, muchísimas gracias por esta ilustración jurídica para aclarar un poco el tema de las medidas cautelares al expresidente de la República del Ecuador, de lo que se viene observando y también investigando sobre el caso Fernando Balda. Señor doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los radioescuchas que nos han permitido llegar a sus hogares. Gracias, el doctor Fausto Moreno Sánchez analizando el tema de las medidas cautelares dictadas en contra del expresidente de la República del Ecuador. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. SR Radio.